Pues muy buenas noches, hermanos. Qué gusto saludarles en esta riquísima y fresca noche de martes. La verdad que pues es una bendición el poder también, repito, espero que no afecte a muchos, ¿verdad? No quiero también ser insensible en esa parte, pero si nadie está padeciendo este clima, qué bueno y qué bendición que Dios nos regala, aunque sea unos días de este frío para tomar un rico cafecito, para los que les gusta el pan dulce con cuidado y con medida, también su panecito dulce. Y si no, pues simplemente de poder estar en casa disfrutando del clima. Hoy vamos a iniciar capítulo 4. Estamos en Hombres en Restauración. Y la verdad que ha sido de mucha bendición todo este caminar en este tiempo. La verdad que Dios en su gracia, cuando puso en sus planes el que podamos iniciar estos tiempos, han sido de mucha bendición. Y yo anhelo de todo corazón el que ya podamos estar en vivo, trabajando los martes tal vez, cuando ya podamos estar de vuelta también en estos tiempos y podamos tener este diálogo y esta convivencia, orar unos con otros, orar por los diferentes motivos, cantar, estaría padrísimo igual, empezar también cantando juntos como varones, en fin, ir ya afianzando cada vez más a este grupo de soldados, de guerreros y de instrumentos en manos de Dios para hacer lo que Él nos pide como varones, ya sea como esposos, hijos, papás, en los diferentes roles donde Él nos ha puesto, ¿no? Así que hoy vamos a empezar capítulo 4, Hombres en Restauración, y a empezar a estudiar un poquito acerca de Jesús como un Señor como ningún otro. Jesús es un Señor como ningún otro. Si usted tiene el material consigo, ábrelo en capítulo 4. Si no lo tiene, prepare lápiz y papel, pluma o donde a usted le gusta escribir para que empecemos a estudiar. Oramos. Dios, damos gracias por este tiempo. Te pedimos que tú nos hables en esta noche, nos permitas seguir aprendiendo más de quién eres tú, quiénes somos nosotros y lo que quieres, Señor, para nuestras vidas, Padre. Te amamos, Señor, y te pedimos, Padre, que tú nos guíes, nos orientes y nos muestres lo que quieres para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero hemos pasado por infinidad de fallas técnicas esta noche y esperamos Dios que no se nos presenten más ahora. Y vamos a estudiar, les decíamos, tiene tu cafecito listo ya para tomar notas, capítulo 4. Hoy vamos a ver a Jesús como un Señor que, como ningún otro, ¿ok? Y les tengo algunas preguntas para empezar. ¿Qué tendría que ver usted? ¿Qué tendría que ocurrir? Y tal vez no para usted, o a lo mejor preguntándoselo a alguien. ¿Qué tendría que ver a alguien? ¿Qué tendría que pasar a alguien para creer en Dios? A lo mejor se ha topado con esta pregunta, a lo mejor se ha topado con esta circunstancia en el de que aparentemente alguien le diría, si pasara esto o ocurriera esto, o a veces pasa mucho en la parte de los familiares, ¿no? Cuando hay alguna circunstancia de enfermedad o cuando hay alguna circunstancia de conflicto, matrimonios separados, un esposo alcohólico, diferentes situaciones. Tal vez la gente diría, si esto pasara o si esto ocurriera, entonces yo pudiera creer en Dios, ¿no? Para usted ahora sí. ¿Cómo puede decir usted, cómo puede aseverar en un sentido que alguien conoce a Dios? ¿Cuáles son los elementos? Estuve platicando esta semana en algunas consejerías. ¿Cuáles son los elementos con los cuales nosotros validamos, obviamente con todo el riesgo que puede tomar esta frase, ¿no? ¿Cómo nos validamos a alguien de que realmente conoce a Dios? ¿Será a lo mejor por buenas acciones? ¿No? Es decir, somos muy rápidos a decir, bueno, como este chico o chica es o hermano o hermana, o hombre o mujer, ¿no? O sea, para tampoco no darle ya el título de hermano, ¿no? Pero sí quiero que conozca a Dios porque pues mira, o sea, se preocupa por otras personas, siempre está muy atento, va a repartir despensas, está atento a los necesitados. ¿Qué otra característica podría ser? Asiste constantemente a la iglesia,
conoce mucho de la Biblia. Tú le preguntas a los personajes, te conoce la historia de la iglesia, cuando surge la iglesia cristiana, te puede señalar filósofos, teólogos, papas, o sea, cuestiones históricas tal cual. Y uno dice, bueno, como tiene mucho conocimiento, conoce a Dios. Otro extremo es, no, pues una persona muy seria, muy, como que muy centrada, o hablando de varones, muy caballeroso, o sea, muy atento, muy respetuoso. Hablando de mujeres, no, una es una dama, o sea, realmente muy centrada, muy seria, muy responsable. ¿Cuáles son los elementos que usted puede poner o que usted antepone hoy como para determinar que una persona conoce verdaderamente a Dios? Quiero que usted se lo ponga a pensar. Quiero que usted desde ahorita empiece a hacer su lista para que en preguntas y en respuestas podamos hablar un poquito de esto. ¿Cuáles son los elementos que nosotros validamos o ponemos para validar a alguien que conoce a Dios? Ahora, lo más sencillo es la declaración sencilla, poco profunda, pero práctica de decir, cuando alguien conoce a Dios, es porque esta persona afirma, comparte, habla, comunica, vive a Jesús como su Salvador. Es bien interesante. Esta semana estamos platicando de esto con al menos en 2, 3 consejerías, y yo le decía, pero a ver, platícame, ¿qué es lo que hablas con esta persona? Me dice, no, es que la verdad, muchas veces cuando estamos hablando de la iglesia, vean los elementos, cuando estamos hablando de la iglesia, esta persona me dice que automáticamente él como que, él se siente rechazado por la iglesia, porque para él conoce a Dios, clásico y famosísimo, a su manera, y que él podría argumentar en un sentido que conoce a Dios y que se comporta más como alguien que conoce a Dios que muchos de los que asisten a la iglesia. Esto pasa mucho, por ejemplo, ahorita en una problemática muy grande que estamos teniendo en relación a las relaciones dentro de la iglesia, sobre todo con los jóvenes, y también ocurre también con las personas adultas. Pero pareciera ser que, por ejemplo, para muchos papás y ya para chicos o jóvenes adultos que están en edad de casarse, pareciera ser que es suficiente con que la persona lo acompañe o sea condescendiente, si usted me permite esa palabra, con las actividades eclesiásticas. Me acompaña los domingos, digo ahorita no tanto por la cuestión de COVID, pero supongamos en una situación normal, me acompaña los domingos, asiste a un grupo conmigo, pero yo platicando le decía cómo de manera personal, en el uno a uno, platicando, sí, tal cual, de manera informal, tú puedes darte cuenta que esta persona realmente conoce a Jesús o no. Vamos a ver lo que dice Marcos. Marcos capítulo 2, un texto muy conocido por usted. Marcos capítulo 2, de los versículos 1 al 12. La historia cuando Jesús sana a un paralítico. Dice esto, si usted tiene su Biblia, ábrela por favor y sígame con la vista. Leo en Nueva Versión Internacional. Unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta mientras él predicaba la palabra. Entonces llegaron 4 hombres que le llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús, y luego de hacer una abertura bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados quedan perdonados. Estaban sentados ahí algunos maestros de la ley que pensaban: ¿por qué habla así? ¿Está blasfemando? Es en afirmación. Está blasfemando. La pregunta viene a continuación. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?
En ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. ¿Por qué razonan así? Les dijo, ¿qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levanta, toma tu camilla y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico y le dijo, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habíamos visto cosa igual, decían. Qué increíble historia. La historia en la que Jesús nuevamente, con autoridad y con poder, no solamente, y si ustedes o pudieron ver la escena o ver la historia, la intención de Jesús o para lo que Jesús era más preocupante en ese momento, después de todo lo que nos dijeron, que lo bajaron del techo y todo, lo que a Jesús le preocupó atender en ese momento fue perdonar pecado. Pero no solamente quedó ahí, sino que a raíz de todo lo que estaban diciendo, y otra vez, quienes estaban haciendo estos comentarios, que eran los fariseos, Jesús dijo, a ver, ¿qué es más fácil? Que yo le diga, tus pecados te son perdonados, o levántate y anda, ¿no? Este punto de sanidad física y perdón de pecados comunicaban únicamente que verdaderamente, como Jesús dijo ahí, para que todos sepan que el Hijo de Hombre, y ya lo hemos visto, de hecho lo estudiamos con nuestro buen hermano Chayo, Hijo de Hombre era una terminología que apuntaba o era exclusiva del Mesías o del ungido. Y Jesús dijo, para que vean realmente que el que está frente a ustedes es el Hijo del Hombre, es el Mesías, es el Hijo de Dios, no solamente le digo, tus pecados te son perdonados, sino levántate, toma tu camilla y anda. Es decir, muchas veces para nosotros, aun cuando tengamos elementos tangibles frente a nuestra vista, aún así no podremos afirmar o realmente confesar, sí creo que es la mejor palabra decir, de que Jesús es el Señor de nuestras vidas, a menos que realmente Él transforme nuestro corazón. Los fariseos eran maestros de la ley, eran quienes, de todos los que estaban en ese momento ahí, debían haber conectado, ¿no? En el momento que dijeron, ¿quién es este que perdona pecados? Y vieron al paralítico salir caminando. Ellos, en el conocimiento de la ley, debieron haber hecho ese match, esa conexión de decir, no puede haber ningún solo hombre en esta tierra que haga ambas cosas, que no sea el Hijo de Dios, que no sea el Mesías prometido, que no sea Jesucristo, Jesús el Cristo. Sin embargo, ¿qué fue lo que pasó? Lejos de adorarlo, dice la Escritura que a partir de ese momento ellos quisieron asesinar a Jesús, y como que vino un elemento más de perseguirlo más que de adorarlo. Ahora, ¿quiénes eran los maestros de la ley? ¿No? Para muchas personas eran hombres, varones con muy buenas acciones, que segurísimo, por supuesto, asistían cotidianamente a las sinagogas, conocían la ley, eran personas muy respetables, pero nada de eso conectaba a que podían saber quién es el Hijo de Dios, quién era el Mesías. Hay otro texto en Hebreos 7:25, vamos a las Escrituras. Hebreos 7:25. Dice la palabra de Dios, por eso también puede salvar, hablando de Jesús, por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos.
Permítanme, estamos teniendo aquí unas fallas técnicas con mis notas. Ok, aquí están de vuelta. Ok. Hebreos 7 es cuando nos dice que cuando Jesús nos salva, ok, nos salva y nos rescata, y lo que ocurre en nuestras vidas es que nosotros realmente podemos conocer a Jesús. No por las cosas que nosotros hagamos, no por las cosas que nosotros dejamos de hacer, sino simplemente porque tenemos una relación con Él y lo conocemos verdaderamente. Dice Hebreos, puede salvar por completo. Es decir, cuando Jesús transforma nuestras vidas, nos transforma de manera completa y empezamos a tener una relación con Él, de manera íntima, de manera natural, de manera no fingida, si me permite decirlo. Sanar y salvar comunicaba en ese momento que la persona que estaba frente a ellos era omnipotente, todopoderoso. Era alguien fuera de serie, alguien que rompía los esquemas, alguien que no podía caber en el esquema de un ser humano común y corriente. Ahora, para nosotros, la obra de salvación, o la mayor obra que podemos recibir para nuestras vidas es la obra de salvación, que significa perdonar nuestros pecados, hacernos nuevas criaturas, poner en nuestros corazones un deseo de saber de Él, vivir para Él y no querer más vivir para nosotros. Esa obra sumamente poderosa solamente la puede hacer Jesús. En esta conexión de sanar y salvar, permítame irme a la parte de sanar en conexiones con algo físico. Por ejemplo, usted el día de hoy puede conocer a muchas personas que pueda suplirle una necesidad física. Muchas personas, familiares, amigos, jefes. ¿A qué me refiero con necesidad física? Bueno, desde el pagarnos una deuda, suplirnos, por ejemplo, de algún alimento, proveernos de cosas tan increíbles como puede ser un auto, ¿no? O una casa, pagarnos un hospital en momentos complicados. Es decir, aunque yo sé que alguien puede decir, Pastor Chispas, pues presénteme, porque la verdad yo ando pasando por momentos bien complicados, sería muy bueno conocer a alguien así. Bueno, yo creo que Dios, y estoy súper convencido de que Dios sigue obrando a través de personas, pero miren, muchas personas pueden en un sentido hacer esto, sanar en el sentido o en la conexión física, pero nadie, absolutamente nadie, y solo Jesucristo puede salvarnos. Conectando, salvarnos con perdonar sus pecados y darnos una nueva vida. Solo Jesús puede reconciliarnos con Dios. Solo Jesús puede cambiar la imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos y vernos primeramente como pecadores, pero a la vez vernos como agradecidos por haber sido rescatados de nuestro pecado y reconciliados con Dios. Solo Jesús puede reconciliarnos con nuestro Padre Celestial y abrir nuestros ojos o los ojos espirituales de nuestro corazón para poder ver a Dios y anhelar conocer de Dios y anhelar vivir para Dios en todas las áreas que nosotros vivamos o en donde nos encontremos. Solo Jesús puede hasta cierto punto romper con el esquema de lo cotidiano para permitirnos entrar y vivir a un esquema espiritual de vida en todo lo que hacemos, en donde podemos afirmar y podemos confesar que no solamente decimos conocer a Dios, sino que lo vivimos, lo palpamos, lo escuchamos en su palabra, y que todas las cosas que nosotros vayamos a hacer, desde las más sencillas hasta las más complejas, siempre estarán guiadas, dirigidas y llevadas por vivir para Dios, exaltar a Dios, alabar a Dios y dar a conocer que Jesús es aquel que nos permitió tener esa vida. Efesios, hoy sí le estoy dando varios versículos para que usted pueda anotarlo. Efesios 1, versículos 7 y 8 dice la palabra de Dios. Efesios 1, versículos 7 y 8 dice: en Él
tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a la riqueza de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Sigo leyendo, versículo 9. Jesús nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció Cristo. O sea, es decir, solo Jesús puede mostrarnos y comprarnos con su sangre preciosa para que nosotros tengamos una relación personal real con nuestro Dios. Hechos 4:12. Repito, si usted no tiene el material, sería muy bueno anotar estos textos. Hechos 4:12 dice: de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos salvarnos. Es decir, el propósito del estudio, del inicio o la introducción de este capítulo es que usted pueda entender que no hay otra forma, no hay otra manera de tener una relación real, tangible, si usted me permite utilizar esta frase entre comillas, porque pues obviamente no podemos tocar y ver físicamente a nuestro Salvador, pero esta relación real y práctica no la vamos a tener nunca a menos que realmente hayamos sido salvados por nuestro Señor. ¿Y salvados qué significa esto? Lo que hemos dicho. Reconocer que necesitamos ser perdonados, de que no importa cuántos años tengamos en la iglesia, no importa que toda la gente hable de nosotros como varones educados, respetuosos, trabajadores, buenos papás, no importa qué tan grande esté el currículum de buena persona, si realmente no hemos venido a los pies de Cristo suplicando por su perdón, no lo conocemos. Y eso puede estar hablando que al día de hoy nosotros sigamos buscando una relación Jesús como de tipo canje, esperando que Él siga bendiciendo, dando, proveyendo para nosotros, pero no tenemos ese deseo de conocerle, o más bien no le conocemos porque no tenemos el deseo de aprender más de Él, de vivir más para Él y de gozarnos con Él. Conocer a Jesús realmente es vivir toda nuestra vida para Él. Ahora, esto es bien interesante porque pues muchos pueden decir: pastor, pues claro, ¿no? Sí, lo básico, ¿no? Es lo básico, ¿no? Si no decimos que Jesús es nuestro Salvador, pues entonces no sabemos qué otra cosa podemos decir, ¿no? Mi pregunta es, si esto es una realidad, si usted vive esta realidad, ¿qué tanto usted está compartiéndola? La pregunta es, ¿creemos que Jesús sigue salvando a otras personas? A veces en nuestro contexto eclesiástico nos acostumbramos a lo mismo. O sea, repito, para mí cristiano es, ¿no?, asistir a mi servicio dominical o conectarme los martes. Pero ahí en el día a día, en donde no hay nadie que le pida cuentas, o sea, no hay nadie que en un sentido, alguien a quien usted le tenga que llenar el ojo para tratar de decir que es cristiano. Ahí en la intimidad, ¿de qué manera buscamos a Dios? ¿De qué manera comunicamos a Dios? Porque si queremos que Jesús siga salvando, si queremos que Jesús es nuestro Salvador y realmente nos ha perdonado, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuándo fue la última vez que usted le compartió de Cristo a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que realmente ante una problemática de casa, no solamente de usted, sino de alguien, de algún amigo, de algún familiar, una problemática económica, una problemática de vida, lo que usted sabe y conoce, o sea, lo que de su corazón emana es: esta persona necesita de Jesús? Porque ¿sabe qué? Lo he platicado en otros momentos, pero yo sé que es una delgada línea aquí y algunos puristas van a decir: a ver, pastor, tampoco está exagerando, pero ojalá logre explicarme. Muchas veces cuando decimos, es que
tal persona necesita de Dios. Y repito, cuando usted dice eso, necesita de Dios, ya pensó en versículos bíblicos o lectura de la Biblia o asistencia eclesiástica o muchas cosas, pero se olvida de lo más práctico y sencillo de Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. En nuestra ecuación teocéntrica, en un sentido, el evangelio, lo básico, lo más sencillo, no está en nuestra ecuación. A la gente le hablamos de Dios como si la gente pudiera conocer a Dios sin Cristo. Por eso el epicentro de todo para nosotros es el evangelio, Jesucristo, para poder tener una comunión con Dios y poder vivir bajo el poder de su Santo Espíritu. Porque creemos en un solo Dios trino, pero a veces queremos acercarnos al Padre sin conocer al Hijo, y eso es imposible. Y aquí otra vez, como varones, es interesante la pregunta de ¿cómo está mi relación con Jesús? Decíamos hace algunos martes que, siendo muy sinceros, el afirmar y decir que Jesús está vivo, que es nuestro Rey y Salvador, para acercarnos a Él, a pedirle dirección, a pedirle perdón, es más fácil como que comunicarnos y tratar de ver a Dios como nuestro Padre con el que tenemos esta comunión, pero Jesús como nuestro hermano y como nuestro Salvador, reconociendo que necesitamos que Él siga aplastando nuestro orgullo, necesitamos que Él siga mostrándonos quién es el hombre que Él quiere que refleje, o más fácil, cómo podemos reflejarlo cada vez más a Él. Y hace algunos martes decía, está difícil porque si ustedes son muy honestos, Jesús, hablando en el término de las Escrituras, era un joven, un hombre, de 30 años, un hombre joven de 30 años, que llegó a los 33 en su ministerio. Y que en el día a día, si usted se ve, tal vez para los más jóvenes de este grupo que están escuchando, no lo sientan tan complejo, pero los varones, los adultos, los 40 y tantos, los 50 y tantos, ¿cómo realmente ven sus vidas humilladas ante el Rey de sus vidas para que Él los dirija, los gobierne y los lleve? ¿O hay más orgullo, o su experiencia, el propio tiempo en la iglesia los lleva a decir, no, para mí, puedo no tomar el estudio, varones, no, por favor, los que se conectan no tienen nada que hacer, o los que están allá, no están tan ocupados como yo, o esto que estamos hablando ya lo sé. Pero en relación a Jesús, ¿cómo se ve usted? ¿Qué tan humillado se sigue viendo usted cada día para conocerle a Él, a su Salvador? Hay un personaje, hay un amigo, que de manera muy interesante a veces sube unos videos al Facebook desde su casa. Hoy subió uno en una plaza comercial, que a veces digo, y soy otra vez, repito, el primer pecador hablando, ¿no? Soy muy honesto, a veces digo, qué valor, ¿no? O no tiene pena, no tiene vergüenza para pararse frente a una cámara, porque me imagino que, como a veces lo hacen en lugares públicos, le pide a alguien que lo grabe, al menos que baje, lleve su tripié y toda la cosa, pero para dar mensaje así como que, hoy fue algo así como que, hoy quiero hablarles acerca de la Navidad. Y hace muchos años un hombre vino, entonces empieza un mensaje, pero ¿saben qué? Con los recursos que él pueda tener, con el lenguaje que pueda tener, con las herramientas que él pueda tener, lo que a mí me comunica esta persona, que él está convencido y él cree que hablar de Jesús así, tan light en un sentido, puede llegar a alguien que el día de hoy necesita a Jesús. La pregunta es, nosotros qué tanto, después de tanto caminar, después de tanto conocer, después de tanto decir, sí, somos cristianos, qué tanto anhelamos y deseamos y queremos que las personas conozcan a Jesús. Los fariseos en la historia de Marcos estaban sentados, decía el pastor Johnny Hahn en el libro, que normalmente ellos trataban de ocupar siempre las primeras filas, y muy probablemente dicen que esa casa donde se llevó a cabo la historia era una sinagoga, probablemente era una sinagoga.
Porque si buscaban estar allá al frente, ¿no? Así como que los primeros que llegan, los responsables, los que estaban ahí, ¿no? Y después de haber visto lo que pasó frente a sus ojos, lejos de adorar a Cristo, decir, tú eres el Señor, perdónanos por nuestra idolatría, perdónanos por nuestra incredulidad, perdónanos por nuestro legalismo. Lejos de eso, lo que buscaron hacer a partir de ese momento fue ya tender trampas para atrapar a Jesús y matarlo. ¿Qué tanto al día de hoy, hermanos, seguimos creyendo que Jesús puede sacar a personas de la mugre más grande? ¿O qué tanto Jesús puede seguir transformándonos a nosotros? ¿Cuál es esa área de su vida donde usted ya perdió como que la esperanza de cambio para usted y para mí? ¿A qué me refiero con eso? Aquello que pecaminosamente nos resignamos. O sea, aquello que sabe que en un sentido no está bien, no es correcto. La manera de hablar, la manera de expresarse en algunas cuestiones, la manera de relacionarse, cosas que ve, cómo se comporta en algunas áreas. ¿Cuáles son las áreas en donde usted ya se resignó? ¿Y a qué me refiero? ¿O cuáles son evidencias de resignarse? Que hemos dejado de orar fervientemente. Jesús, Señor, que tu Santo Espíritu cambie esto. No puedo seguir así. No puedo seguir así, Señor Jesús. No puedo seguir diciendo que te conozco y siga viviendo así. Por favor, cámbialo, Señor. Así como tuviste misericordia en mi vida hace algunos años y me salvaste y me rescataste para servirte, cámbialo, Señor. Sigue generando en mi vida el deseo de buscarte en el arte y vivir para ti y cada vez más reflejar a Jesús. Lo hemos dicho muchas veces ante la pregunta, ¿por qué los hombres en las iglesias, sobre todo los varones en las iglesias, son los más apáticos? Los menos participativos, los que no están dirigiendo, no están llevando, pero sí se alzan el cuello para decir, sí porque yo fui anciano, sí porque yo fui diácono, sí porque el conocimiento, sí porque ya leí, sí porque fui maestro, sí porque mi papá, sí porque mi abuelito, sí porque... O sea, pero mucho bla, bla, bla. Pero cuando la gente se acerca a ustedes, se acercan a nosotros, no pueden ver lo más sencillo. Este hombre refleja a este Jesús, que es su Salvador y por quien vive cada día. Filipenses 1:6 dice, igual otro texto muy conocido por ustedes, que el que empezó la obra, estoy convencido de esto, dice el apóstol Pablo, que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús, hasta que Él regrese. Pero en este ínter, ¿qué tanto sus deseos siguen siendo cada vez más lo que Dios desea? Ese es el nuevo nacimiento. Cambiar la manera de vivir diaria. Cuando usted, muchos ya estamos o sea, ya están en cuestiones laborales, cuando se levantan en el día a día, o sea, se levanta un día normal, o sea, su perspectiva del trabajo sigue siendo la misma de ayer a hoy en relación a lo que Dios le ha dado para hacer. O conecta que su trabajo es un escenario para exaltar el nombre de Jesús y vivir para Él, en su familia, en el día a día. Sus anhelos, sus metas, sus deseos apuntan a conocer más a Jesús o a poder seguir en un sentido, tratar de demostrar algo a alguien o superación personal. Esa famosa frase de, ¿y cómo es que aceptaste ese trabajo? Por crecimiento personal. ¿A qué te refieres? ¿Dinero? O sea, no digo que la frase esté mal, sino que entiendas a por qué la decimos. Crecimiento personal, según las Escrituras, es cada vez ser más como Jesús. Y si ser cada vez más como Jesús conecta a un nuevo trabajo, con mejores ingresos,
con una posición de liderazgo más grande. Entonces, todo lo que venga tiene que reflejar que Jesús es el Señor de nuestras vidas. Mi pregunta sería tal vez en relación a esto: ¿en qué momento se detiene la santificación progresiva? O sea, es decir, ¿en qué momento cuando uno conoce a Jesús, hasta aquí llegué? No, Jesús me salvó hace mucho tiempo, pero yo hasta aquí llegué. Y decimos, son vicios de la edad, son vicios de esto, son vicios del otro. ¿Qué tanto ya nos acostumbramos? ¿Qué tanto ya nos acostumbramos a vivir así? Repito, conocer a Jesús realmente es desear lo que Dios desea. Jesús no nos salva a medias, lo hemos dicho. Esta semana un pastor también, escuchando sus predicaciones, él hablaba imagínense, él hablaba que en sus, 40, 30 años, él escuchaba esto y esta enseñanza, y a mí me conectó mucho y me identifiqué mucho, porque fue algo que vino a mi mente en una misioncita de progreso, yo con un pintarrón explicándoselo a un grupo de chicos. Usted escuchó y a lo mejor hasta tiene algún materialito donde se hablaba de el cristiano carnal y el cristiano espiritual. Decían, ¿quién es el cristiano carnal? Aquel que ha conocido a Jesús, y pintaban un circulito, ¿no? Pero en el corazón, en el trono del corazón, en la silla, y era así como una imagen de una silla, Jesús no está sentado, tú estás sentado. Porque Jesús ha venido a ser tu Salvador, pero en un sentido tú sigues siendo el Señor de tu vida. Y en otro eran 3 círculos. Cuando la crucecita estaba fuera del círculo, obviamente era un pagano. Cuando la crucecita estaba dentro del círculo, pero no en la silla, era un cristiano carnal. Y solamente cuando en el círculo la crucecita estaba sobre la silla, entonces era lo que dice Corintios no lo pueden entender porque se han de discernir espiritualmente y porque son carnales, ¿no? Pero no existe tal cosa. Cuando Jesús nos salva y empieza un proceso de transformación, de cambio, para ser cada vez más como Él. Si hoy el que se sigue viendo más es usted y no Cristo, algo está pasando. Algo está pasando. Porque como decía alguien por ahí, sí es cierto, y le doy toda la razón y toda la verdad. O sea, nosotros no podemos hablar como si fuéramos nosotros los ejemplos de la santidad, nosotros los ejemplos de la obediencia, pero usted sabe qué tanto ha cambiado o no, o qué tanto sigue cambiando en relación a buscar a Cristo. Porque, repito, Jesús no nos salvó a los 20 y nos dejó de transformar a los 50. Y ahorita sí ya se vale todo, ¿no? No, para nada. Absolutamente para nada. Tú y yo no participamos ni hicimos nada para salvarnos. Jesús hizo todo el trabajo, Él se lleva toda la gloria, Él se lleva toda la honra. Pero al día de hoy, en nuestro proceso de santificación, somos responsables de, si confesamos y decimos conocer a este Jesús, al menos somos responsables de estar de rodillas diciéndole: Señor, sigue transformando mi vida. Señor, quiero conocerte cada vez más. Señor, quiero aprender más de ti. En otras de las tantas consejerías que hay en semana, y ¿sabe qué, hermano? Urge que muchos de este grupo que están viendo como varones ya se metan al trabajo de consejería. Solamente yo tengo 5 consejerías en la semana. Pero necesito que al menos gente que se quiera entrenar, yo sigo, y ya lo he dicho, este espacio en el que estamos hoy, tenemos todas las medidas sanitarias y todo, podemos abrir para 5 personas a lo mejor un día entre semana para venirnos a entrenarnos en consejería bíblica. Que como decían muchos pastores, consejería bíblica diagonal discipulado, o como dicen otro pastor, la consejería bíblica es un buen pretexto para el discipulado. Pero personas que digan, ya no, o sea, no puedo nada más estar ahí como que en donde me quedé hace 40 años, sino necesito seguir creciendo en conocer a Jesús, en seguir hablando de Jesús, en no dejar de hablar de Cristo. Ahora,
Puede ser, y no sé, usted sabe, a fin de cuentas yo como que tengo que hablar de manera muy general, porque solo Dios puede obrar de manera poderosa. Pero podría ser, hermanos, que en muchas de las iglesias la perspectiva de mi relación con Jesús, repito, siga siendo con algo más o relacionado más a algo que yo puedo hacer o tengo que dejar de hacer. ¿A qué me refiero con esto? Muchas personas pueden ser, o muchos varones puede ser que sigan creyendo que para acercarse verdaderamente a Jesús tienen que dejar de hacer lo malo. Porque saben lo que están diciendo, saben lo que están viviendo, saben lo que están viendo, saben lo que están haciendo. Y la perspectiva es, tengo que dejar de esto para entonces mejorar o formalizar mi relación con Jesús. Hermanos, si ese es su pensamiento, usted no ha entendido absolutamente nada. Porque el Evangelio es declarar la afirmación más simple. Señor Jesús, no puedo con mis propias fuerzas. Ve lo que está pasando, ve lo que estoy haciendo. No puedo, Jesús. Vengo a ti de rodillas. Sálvame. Purifícame, transfórmame. Ya no quiero vivir más así. Reconocer nuestra incapacidad. Pero yo creo que hay mucho orgullo todavía en algunos corazones para doblegar nuestras rodillas y decirse, no puedo, soy bien chafa, Señor, ayúdame. A ver, ¿qué estudio? A ver, ¿qué vamos a ver? ¿Cómo podemos? El pastor Johnny Hohn en el libro nos relata una excelente historia acerca de un matrimonio, bueno, lo que después fue un matrimonio de Buddy y de Belinda Bodger. Y él decía que en su, ¿cómo dice? No sé si lo hace autogoleándose, como que mofándose de la característica de pastores bautistas de aquel entonces, pero él decía, como buen pastor bautista joven, salía a ganar almas, ¿no? Porque la perspectiva del pastor bautista es eso, ¿no? De ganar almas para Cristo. Yo las gano, ¿no? Bueno, sé que aquí eso está bien contextualizado, pero si no, también podemos hablar, ¿no? Pero dice que fue a hablar y que de repente en su vecindario él le habló a una persona, le habló para él a un matrimonio de Jesucristo. Y tanto el hombre como la mujer de rodillas clamaron a que Jesús sea su Salvador. Y dice que él se fue muy contento a casa y cuando llegó con su esposa le dice, oye, ¿sabes qué? Hoy le compartí el evangelio a los vecinos tal y conocieron a Jesús y ahora son un matrimonio increíble. Y Buddy y Joyce Bodger conocen a Jesús y que creo que la esposa fue la que le dijo, mira, no quiero romper tu burbuja, pero no existe tal Buddy y Belinda Bodger. Por el contexto en Estados Unidos, usted sabe que la esposa adquiere el apellido del esposo. Pero le decía, ella no es Belinda Bodger, porque no están casados. No se sabías, pero viven, se rejuntaron, viven en unión libre. Así que él cita, ¿no? lo que le dicen. Así que no te alegres mucho. Ellos no conocen a Jesús. Porque primero tienen que dejar de pecar para conocer a Jesús. Y él dice, eso es lo más antibíblico que puedes decir. Porque precisamente cuando reconoces que estás pecando es que vienes a Jesús. No puedes dejar de pecar y venir a Jesús. Al contrario, porque reconoces que no puedes dejar de pecar, es que vienes a pedirle, Jesús, sálvame. Y él decía esta historia que él se quedó pues bastante impactado con lo que le habían dicho y a los 3 días o a la semana, no me acuerdo muy bien el tiempo, este Buddy, ¿no? o el hombre de esta relación le llama y le dice, Johnny, a raíz de tu visita no he podido dormir o tener relaciones, ¿no? con mi mujer y el motivo es que a lo mejor tú no lo sabías, pero no estamos casados. Pero a raíz de que viniste y entregamos nuestra vida a Cristo, algo está pasando, no podemos tener intimidad. Y como que hay algo raro entre nosotros. ¿Y qué fue lo que pasó después? Se separaron un tiempo, luego se casaron
y hoy están sirviendo al Señor. Y yo sé que muchos de ustedes están, o sea, esas son historias de libros. O sea, si para nosotros esto nos sigue siendo sorprendente. Yo cuando estaba leyendo el libro dije, Señor Jesús, ayúdanos a seguir creyendo que tú sigues haciendo esto. Porque yo sé que hay mucho escepticismo. Todavía no creemos que Jesús pueda hacer esto. No creemos que Jesús pueda cambiar radicalmente esto. Cambiar nuestros afectos, cambiar nuestros deseos, que literalmente sintamos asco por el pecado. Si usted dice que cree esto, si usted dice que vive esto, la pregunta es, ¿qué tanto seguimos hablando a diestra y siniestra ante cualquier circunstancia que lo que toda mujer, todo hombre, todo joven, toda persona necesita en esta tierra es conocer a Jesús? El único Dios omnipotente que puede cambiar los corazones, que puede transformar nuestras vidas, que puede cambiar circunstancias conforme a su voluntad, pero sobre todo y lo más importante, puede reconciliar al hombre con Dios de tal manera que una persona deje de ser como era. En este caso, con el ejemplo del paralítico, no solamente cambie su condición física, sino lo más importante, cambie su condición espiritual. Lo que Jesús había hecho con este hombre era, tus pecados son perdonados. No sé cómo viniste hoy a pesar de tu discapacidad física, pero hoy te vas a ir con la seguridad de que eres hijo de Dios y con la esperanza de que puedes vivir en esta tierra aferrado a Él y teniendo un conocimiento de Él. Pero por si fuera poco, lo que pasó ahí es que también la circunstancia física cambió. ¿Cuántos de nosotros ante el trabajo, ante los que escuchamos, ante lo que vemos en la familia, estamos, Señor, y aquí yo otra vez, primeramente el primer pecador, estamos de rodillas diciendo, Señor, ten misericordia de mi padre, ten misericordia de tal familiar, ten misericordia, solo tú, Jesús, puedes cambiar su corazón, y a orar apasionadamente, suplicándole al único que puede generar algo. Hermanos, yo creo que estamos muy lejos y eso puede ser una realidad de muchos de nosotros, de muchos de nosotros. Si reconocemos que Jesús es el único Señor que puede seguir transformando vidas, la pregunta es, ¿qué tanto nosotros seguimos humillados delante de Él, pidiéndole conocerlo a Él y hablando de Él en todo momento? Estos hombres en restauración, hermanos, y lo primero que siempre quiero que podamos confesar con nuestra boca es, y cada día seguimos siendo restaurados, pero la única fuente vital, perfecta y maravillosa y poderosa para seguir siendo restaurados, sigue siendo un hombre, y este es Cristo Jesús. Permíteme orar para terminar este momento, porque yo no sé si alguien hoy, Dios lo trajo aquí a través de esta transmisión, que a lo mejor ha visto cada martes, pero hoy en específico Dios, al escuchar este mensaje que le está diciendo, yo sé lo que estás haciendo, yo sé lo que estás viviendo, yo sé lo que estás pasando, pero hoy es el día en el que tú puedes reconocer que no puedes más y que escuches otra vez el Evangelio diciéndote, Jesús, ven a mí, que soy el único que puede transformar, limpiarte, perdonarte, equiparte para que dejes de vivir eso que estás haciendo y empieces a vivir para mí. Si alguien está aquí escuchando esto y su corazón está como que, ahora sí que hirviendo, por decirlo así, es que es Dios hablándote y recordándote la obra preciosa de Jesús en la cruz, que te transforma y que te cambia y que te hace una nueva criatura. Voy a orar. Y terminando el amén, nos despedimos para preguntas y respuestas. Padre, perdónanos, Señor, porque tú sabes y conoces nuestro corazón. Solamente, Señor, con el hecho de los que estamos conectados hoy, ¿cuál es el propósito de estar aquí, Señor? Cumplir con una actividad eclesiástica, tratar de comunicar que porque estamos acá somos más espirituales, o peor aún, Señor, los que ni siquiera están acá porque no ven en esto una oportunidad para seguir creciéndote, Jesús, para seguir creciendo en el conocimiento de ti, Jesús, perdón.
Señor, necesitamos ser varones humillados, temerosos de ti, Jesús. Que reconozcamos que no hay un solo día de nuestras vidas que podamos decir, ya, hasta aquí llegué. O sea, no hay más que pueda hacer, Jesús. Ya lo tengo todo. Pero que vengamos a ti, Salvador, en una constante súplica para que tú nos sigas cambiando, transformando, perdonando y hacernos cada vez más a tu imagen, para glorificar a nuestro Padre Celestial y para vivir por medio de tu Santo Espíritu, llevando el mensaje de transformación y de vida para otros. Ten misericordia, Señor. Y trae, mis hermanos, que hoy tú has conectado aquí para recordarles este mensaje y para que empiecen a vivir la nueva vida que solo Jesús puede darnos. En el nombre de nuestro Rey y Salvador oramos. Te exaltamos en esta noche. Amén y amén. Nos vemos en preguntas y respuestas.